Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Raja Tabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas y también a través de Super TV 55 en Santiago y en el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Agradecemos sobremanera que estén con nosotros en este momento, sabiendo ustedes y nosotros también que este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente responsable, a gente solidaria. Gracias de verdad por darnos ese privilegio. Inmediatamente, señores, yo quisiera compartir con ustedes el recuerdo al cumplirse el primer mes de la tragedia de la discoteca Jet Set. Un infausto suceso, el más cruento conocido por la historia dominicana en su tipo, en su género, 233 muertos, decenas de heridos que todavía están convalecientes o con daños permanentes, daños físicos permanentes y obviamente daños mentales. Una tragedia sin par, se puede decir. Esa tragedia de la que hoy hablamos enluta a muchas familias, a centenares de familias, no solamente a las 233 de manera directa que perdieron sus parientes, sino también colateralmente y obviamente a toda la sociedad dominicana. Uno quisiera, ¿cuáles son los elementos, perdónenme, cuáles son los elementos nuevos que afloran en el acontecer de esta tragedia? Número uno, que el Ministerio Público extrañamente esperó que se cumpliera un mes para enviar un letrero que dice que ha sido confiscado el local donde se produjo la tragedia. Y número dos, el encargado de realizar el experticio, o sea, de dirigir al equipo que realice el experticio técnico sobre las causas que provocaron esta tragedia, dice que va a buen ritmo, pero señala algo que parece un tanto preocupante. Dice que las evidencias fundamentales, y esas palabras son mías, las evidencias, muchas evidencias, mejor dicho, fueron borradas del lugar como consecuencia de los esfuerzos que hicieron los socorristas para rescatar con vida a muchas personas. Es decir, que se movilizaron cementos, se movilizaron parte de los elementos destruidos ahí para poder sacar debajo de los escombros a las personas que lograron salvarse. Y eso es como un poco llamarle la atención a uno de, no va a salir perfecto, pero vamos hacia adelante. Segundo, se trata de una comisión secreta. Uno no sabe cuáles son los comisionados. El presidente de la República dijo que era una comisión técnica que iba a tener personal extranjero, internacional también, técnicos internacionales. Pues no se sabe si llegaron al país, quiénes son, cuál es el método que van a utilizar para estos experticios de naturaleza técnico-forense. No sabemos nada, simplemente hoy, cuando se cumplen 30 días de esa tragedia, nos dicen, mira, vamos por buen camino, vamos con el tiempo. Y hay estas novedades que obran en contra de las investigaciones. Bueno, y otra cosa, el Ministerio Público no es una fase secreta, la investigación del Ministerio Público. La investigación del Ministerio Público es legal, es pública y es contradictoria. Cualquier diligencia que haga el Ministerio Público, por ejemplo, que involucre a un ciudadano, el ciudadano puede acudir al juez, donde también tiene que acudir el Ministerio Público, a decirle ampáreme. Cualquier cosa que haga el Ministerio Público, por tanto, no se puede tener esa secretud en una investigación. Sí hay elementos que se pueden señalar como
de discreción en las investigaciones, eso es claramente que sí, pero cuando se toca a una persona, cuando se toca a una entidad jurídica, entonces a una persona jurídica, entonces sí, la persona jurídica puede decir, ampáreme frente a tal o cual situación que yo estoy involucrado en una investigación que está realizando el Ministerio Público. Ese otro elemento preocupante para mí es le llaman el crossover, la transferencia que hizo un abogado prominente que servía a los intereses jurídicos del gobierno, del presidente y del Estado, las tres figuras fundamentales de la sociedad, como coordinador de todos los esfuerzos de esas instituciones y del Ejecutivo de la Nación para recuperar los bienes que supuestamente sustraídos y que están involucrados en procesos judiciales ya en etapas finales, en etapas de conclusiones. Y de repente pasa a un caso particular, yo lo he dicho, con todo su derecho, pero llama la atención de que también siendo funcionario, llamémosle abogado del Estado, abogado del gobierno o abogado del presidente, o las tres penas a la vez, se fue mencionado en el caso del Intran como un abogado de diligencias procesales que no estaban involucradas con los elementos fundamentales para lo que fue designada esa comisión de juristas que él coordinaba. Luego hay otros abogados que con todo derecho están trabajando en el ámbito de la empresa y del presidente de esa empresa, el empresario Antonio Espaillá, con todo su derecho y además con el derecho también de la persona afectada, el señor Antonio Espaillá, a rodearse de una eficiente asesoría jurídica. Eso ustedes tienen que comprenderlo. Lo único que uno quisiera es que todo este proceso no termine en una frustración histórica de la sociedad dominicana respecto a la justicia. No debería ser. Por lo demás, yo he escuchado a algunos colegas decir, con toda razón también, que nadie quiere que esto ocurra y que uno no se imagina que el empresario Antonio Espaillá quisiera que eso le ocurriera a él, a su familia, a su empresa. Imposible, de eso no se trata. Por tanto, la intención delictuosa no prevalece en este caso. Sí, lo que discute el Ministerio Público, lo que podría estar investigando, es la inobservancia o la negligencia que pueden dar como consecuencia a la configuración del delito de homicidio involuntario. Pero eso no soy yo que lo tengo que demostrar. Eso el Ministerio Público debe estar trabajando, pero como es tan secreto todo, que solamente al cumplir un mes, unos funcionarios del Ministerio Público fueron y colocaron un letrero que dice confiscado o algo así por el Ministerio Público, las ruinas donde se produjo la desgracia. Es lo único que se sabe a ciencia cierta del Ministerio Público. Lo otro preocupante, lo repito, es el coordinador de una institución que tiene un nombre larguísimo, relacionada con el estudio, la fiscalización de las estructuras públicas, que supuestamente, yo tengo que decir supuestamente porque no han sido señalados los nombres de los comisionados, supuestamente encabeza una comisión de técnicos que está evaluando para determinar las causas que provocaron esta tragedia. El momento es propicio para reiterar nuestro pesar, inmenso pesar, a los familiares de las personas fallecidas en la tragedia del Jet Set. De todos los ámbitos sociales se produjeron muertes, todas obviamente trágicas y muy penosas. Esperemos
El elemento que yo repito que es preocupante es que todo es secreto, que nadie sabe nada y que al cumplirse un mes ocurrieron estas dos situaciones, digamos, de orden mediático. La declaración del funcionario a cargo de los experticios técnicos y la acción del Ministerio Público. Veremos a ver, veremos a ver. Señores, el presidente Luis Abinader se reunió ayer con el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, que es lo mismo que decir el canciller de Estados Unidos. Es una reunión un tanto, no extraña, pero sino muy sorpresiva. Claro, se produce en ocasión de que el presidente de la República, un agrupamiento legislativo que promueve la democracia, le otorgó un premio por ser uno de los presidentes demócratas de la región, y en esa ocasión él asistió a Washington a recibir ese premio, pero obviamente lo más importante era la reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Yo digo, ustedes tienen que entender esto. Esa reunión se produce en un momento en que, en la víspera de que se cumple el Día de la Victoria a nivel mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, encabezado por Rusia, antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, todos los estados que hoy son independientes y ya nada más queda la Federación Rusa, pero esa URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aportó 27 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y el Día de la Victoria, que es el 80 aniversario de la rendición incondicional del ejército alemán, sorprende a Europa con problemas muy serios, a Europa y a Oriente Próximo, como es el caso de la guerra de Ucrania, justamente con Rusia. Es decir, con un activismo diplomático que quizás hubiese ocupado la atención del secretario de Estado de los Estados Unidos. Ese día, el ejército de Israel mató a más de 100 gazatíes en bombardeos y en ofensivas militares en ese día, que también debería haber llamado la atención, supongo yo, del secretario de Estado estadounidense. Por tanto, esa reunión se puede calificar de muy oportuna y de un logro diplomático del gobierno dominicano de poder tener esta cita con el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué este comentario? Perdón. Bueno, porque inmediatamente de todo lo que se dijo ahí, muy probablemente se habló también del arancel impuesto por Estados Unidos a la República Dominicana de un 10% sobre sus exportaciones a ese mercado. Lo primero que habló el presidente Abinader al secretario Rubio fue el tema de Haití. Y si ustedes notan lo que dijo la embajadora, la proyectada embajadora de Estados Unidos ante la República Dominicana, de que le dijo al Congreso de los Estados Unidos que entre sus propósitos principales está detener la migración haitiana a la República Dominicana, ustedes entenderán que ese es un tema que está en la agenda, si no del gobierno de la Casa Blanca, está en la agenda del secretario de Estado. Y por consiguiente fue de gran provecho para el presidente reiterarle que Haití está cogiendo candela, que Haití está a punto de explosionar de una manera que la comunidad internacional se va a sorprender ingratamente, valga el término. Por tanto, debemos esperar qué va a hacer Estados Unidos, que ya declaró como grupos terroristas a las principales bandas armadas que subyugan al pueblo haitiano. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Señores, gracias por estar con nosotros. De verdad, a las personas que se conectan con nosotros, yo tengo mucho aprecio a la región del Cibao que está con nosotros, a la región sur que ha sufrido, tanto como el Cibao, han sufrido las lluvias, las inundaciones. Señores, 1 millón de personas no tiene agua en este momento, para que lo sepan, agua potable.
a consecuencia de los aguaceros que afectaron gran parte del territorio nacional, especialmente el Cibao, la zona norte, la zona nordeste, una parte también del sur del país y en algunos lugares de la región este. Mucha agua y inundaciones, deslaves. Y bueno, yo espero que Meteorología ha dicho que ha bajado ya el nivel de la intensidad de los aguaceros, porque se necesita que la gente se recupere en esa zona. Ojalá también que no haya causado daños a cultivos básicos que están en su etapa de crecimiento o de cosecha, incluyendo el arroz. Ojalá que eso no haya pasado más de ahí. Ahora yo quiero hablarles, señores, hacer una comparación. Este es un programa dirigido a gente inteligente, por tanto, siempre las comparaciones son buenas. Miren, el Banco Central de la República Dominicana acaba de anunciar que el índice de precios al consumidor, lo que nosotros llamamos inflación, tuvo una variación al mes de abril de 0.03%, es decir, se mantuvo relativamente igual que en los últimos 17 meses. Se mantuvo en el rango meta de 4 más o menos 1. Y la inflación subyacente, es decir, cuando se le quitan los artículos que no pueden ser, que tienen control, como el petróleo, como la energía eléctrica, cuando eso se le excluyen de la canasta del grupo de productos que se evalúan para esta medición, entonces la inflación queda en 4.13% en abril, en el mes de abril. Entonces me preguntan cuál es la comparación. Primero, destacar que el índice de inflación, recuerden que el índice de inflación está señalado por la medición de los precios de centenares de artículos, centenares, en todo el territorio nacional. Para poner un ejemplo, un plátano, por ejemplo, en Pedernales, seguramente no cuesta lo mismo que en el mercado de los Minas. Por tanto, lo que se hace es un promedio de todo el precio de los plátanos en todas partes que se lleve, y eso da un promedio, así son con todos los productos. La inflación no es más que la medición promedio de todos los artículos, tanto de primera necesidad como de consumos habituales de los dominicanos, ¿de acuerdo? Y entonces lo que se hace, la inflación subyacente es aquella cuando se le sacan los precios del petróleo y los precios de la energía eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque eso están controlados en tarifas. Entonces lo sacan. Y eso da otra inflación. Hay dos tipos de inflación, la inflación ordinaria y la inflación subyacente. ¿Cuál es la comparación que quiero hacer? Bueno, con algo que adoptaron las autoridades de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que fue mantener la tasa de referencia monetaria en sus mismos términos. Entonces me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, le voy a explicar. Ustedes saben que el presidente Donald Trump ha estado presionando al señor Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, incluso lo ha amenazado de manera reiterada con que lo va a votar de ese puesto, pese a que los funcionarios de la Reserva Federal están designados por un periodo inamovible. Creo que vencen el 26 del presidente de la FED de los Estados Unidos, la Reserva Federal por sus siglas en inglés. Bueno, esto motivó a que las bolsas de valores de los Estados Unidos se recuperaran pérdidas que habían tenido. Cada vez que el presidente Donald Trump se refiere a aranceles, se refiere a castigo a través de la imposición de impuestos a las importaciones, o se refiere a la Reserva Federal, inmediatamente las bolsas de valores bajan en los Estados Unidos. Y eso quiere decir que las empresas pierden valor, y eso quiere decir que el dólar se estremece en los mercados monetarios internacionales. Por tanto, ¿qué es lo que yo quiero señalar? Miren cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos hace un esfuerzo para mandar un mensaje alentador, tranquilo,
a los miembros de los mercados globales. Y miren cómo en el caso dominicano se mantiene el nivel de inflación. Ya le expliqué lo que significa la inflación, que no significa que usted compre barato o caro referido a los ingresos que usted tiene en la canasta familiar. Es decir, cada sector de la economía dominicana tiene un nivel. Hay el quintil 1, los de menores ingresos, quintil 2, los que le siguen con una pobreza moderada, quintil 3, la clase media media, quintil 4, la clase media alta. Cada uno tiene un precio de una canasta familiar indistinta. El precio de la canasta, por ejemplo, del quintil número 1, creo que son 23,000 pesos mensuales. El precio de la canasta básica del quintil número 2 deben ser 43,000 pesos. Y por ahí llega hasta 80 y tantos mil pesos o mucho más a la canasta alta. Por ejemplo, en la canasta alta, en el quintil alto, se mencionan hasta los tickets de avión, los boletos de avión, que la ropa cara y todo eso se le dice, se agrega a esa canasta. Pero en la canasta del quintil número 1 lo que se busca es la comida básica. 23,000 pesos tiene que ganar una familia para poder garantizar la comida básica en su canasta. 43,000 pesos a la canasta siguiente. Entonces, ¿cuál es el elemento concordante entre todos y por qué lo comparé con la medida tomada por la Reserva Federal con la tasa de referencia en los Estados Unidos? La estabilidad, la tranquilidad, el mensaje alentador que se le dan a los mercados. Eso es lo que yo quiero señalar. Y por eso es importante que el Poder Ejecutivo, en este caso la Casa Blanca, o el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, respete y diseñe sus políticas financieras y sus políticas públicas basado en los elementos fundamentales que ofrece el sector monetario de la economía. En el caso nuestro, el Banco Central; en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal. La Reserva Federal no puede tener sus políticas que están basadas en control de inflación y generación de empleo. Tiene que controlar la inflación y tiene que promover la generación de empleo. No pueden estar basadas en lo que haga o deje de hacer la Casa Blanca o los órganos del Ejecutivo de Estados Unidos. Eso mismo ocurre en la República Dominicana. Entendimos eso, ¿verdad? Es importante que sepamos eso. ¿Y por qué son importantes las estadísticas que provienen de las autoridades monetarias de la República Dominicana? Si no fuera así, el sector financiero, los bancos, no tuvieran la fortaleza que tienen ahora, porque tienen un nivel de regularización que proviene de la Junta Monetaria y del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. No tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Muy bien. Bueno, señores, ahora también quiero llamar la atención. Aquí a nosotros como que nos importa mucho. Somos unas islas, somos insulares. Señores, calladamente, el ejército de Israel está eliminando casi por completo lo que le llaman la Franja de Gaza, que es una franja geográfica que es limítrofe con el mar. A Trump le gusta mucho. Ustedes saben que el presidente Donald Trump es un agente inmobiliario. Toda su riqueza ha sido a través de esta gestión empresarial. Y lo primero que vio fue decir, vamos a hacer ahí un resort. Ustedes tienen que acordarse Punta Cana, ¿verdad? Es decir, un resort, pero no pueden haber palestinos. Los palestinos los tenemos que mandar para Egipto, para Jordania, pero no pueden estar ahí. Ahí vamos a hacer un resort que va a ser la envidia del mundo. Bueno, pues miren, van por ese camino. En un solo día, 115, 116 muertos, incluyendo niños. Entonces nos dicen a nosotros, no, el pueblo de Israel, no, el pueblo bíblico de Israel. Nadie está diciendo que el pueblo de Israel no es que está matando a los gazatíes, es el ejército, es un gobierno
que ha sido acusado por sus propios órganos jurisdiccionales jurídicos de corrupción. Y es un gobierno y un primer ministro que ha sido procesado ya por la justicia internacional y perseguido como tal. Donde quiera que se encuentre, que se pueda apresar, tiene orden de conducencia por el Tribunal Internacional de la Haya, el señor Benjamín Netanyahu. Lo que está ocurriendo en Oriente Medio es una masacre con la indiferencia del mundo. Apenas el secretario general de las Naciones Unidas puede decir algo. Y oigan bien, el presidente Netanyahu y su gobierno impidieron incluso que sus embajadores en el mundo dieran el pésame por la muerte del padre Francisco, del Papa Francisco. La razón, el Papa Francisco censuró la masacre contra la Franja de Gaza. Y por esa razón, solamente a nivel, para los funerales del Papa, le quitó todo el nivel de una misión de Estado y solo permitió que el embajador ante la Santa Sede o el embajador ante el gobierno de Italia presidiera la misión de Israel. Fíjense cómo que hasta después de muerto Israel condena a la gente al ostracismo. Entonces, Israel no. La camarilla que dirige el Estado de Israel. Vamos a ponerlo más claro ahora. Este programa, lógicamente, se compunge con noticias como esa, sobre todo por la indiferencia del mundo ante una situación como la que le estoy señalando. Miren, señores, la elección del Papa, del nuevo Papa. Lo primero que ustedes deben saber es que, y yo creo que se lo he dicho en otros programas, es que el colegio cardenalicio solo se puede entender por seña, por gesto de los principales líderes ante el Vaticano, de la Iglesia Católica Universal. Ya van 4 fumatas y todavía no se ha escogido el Papa. Ya están encerrados 133 cardenales, todos los cuales tienen menos de 80 años. Probablemente nosotros estamos asistiendo a una de las más sórdidas luchas por el poder en el Vaticano, entre dos tendencias que se está dando en el mundo. Ustedes tienen también que entender que esa es una lucha de naturaleza política. No solamente de preces a María vive la Iglesia, sino también de la confrontación entre las distintas ideologías de naturaleza política que confluyen en la Iglesia de Pedro. Por eso se sabe ya que está una lucha entre un sector muy conservador y el sector más liberal que encabezó el Papa Francisco, que en paz descanse. Y muy probablemente, la verdad que el conservador que está ganando en el mundo mucha principalía, en Europa, en Estados Unidos ganó el sector conservador, en la tierra del Papa Francisco, en Argentina, en Ecuador, han ganado, y en Europa, en Italia, en el norte de Europa, va muy rápidamente los gobiernos conservadores. El Vaticano es un gobierno, el Vaticano es un Estado, por tanto el Vaticano tiene un gobierno y el gobierno del Vaticano se está escogiendo en este momento. Es muy probable que antes que termine la semana ustedes conozcan el nombre del Papa que pueda ser escogido, porque se presume que no va a pasar de 5 o 6 intentos de escogencia. Y tal vez, incluso cuando termine este programa, ustedes podrán saber que ya ha entrado ese humo blanco que ustedes ven ahí, y ya ha salido del Vaticano. Veremos a ver cómo camina todo. Este programa aboga por un Papa progresista. La humanidad necesita una voz que defienda la vocación humanística, la vocación de la Iglesia de defensa a los pobres en todo el mundo.
y no una iglesia que se guarezca en una supuesta moral eclesial para estar al servicio de peores intereses. Ese humo negro que ustedes ven ya salió en una primera fallida, una fumata de esta fallida, y este humo blanco es el que todos esperamos que en las próximas horas, todavía hoy, que ya debió haber pasado a la hora que estamos hablando con ustedes, porque serían casi las 7 o las 7 de la noche en Italia, donde está el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano son unas cuantas cuadras de la capital de Roma, pero con un simbolismo que involucra a 1.500 feligreses católicos en todo el mundo, 1.500 millones de feligreses en todo el mundo. Miren otra cosa a propósito que estoy conversando con ustedes, algunas noticias de interés. República Dominicana figura en 7º lugar entre las naciones que más drogas han incautado en América Latina. Uno se pregunta, ¿esa es una buena noticia o es una mala noticia? Ambas penas a la vez. Es una buena noticia que nos coloca en el liderazgo del combate a un flagelo que cercena a la juventud en todo el continente y que la droga va a parar a los Estados Unidos y a Europa, a las grandes economías. Hablamos ahí de 9.5 toneladas de cocaína, según el colega Carlos Dever, que ustedes ven en pantalla, en un momento determinado, pero es mucho más droga que se ha incautado. Entonces puede verse de dos maneras. La primera manera es que, sin duda alguna, el órgano, la Dirección Nacional de Control de Drogas ha sido efectiva. Esa es la primera lectura. Bueno, si usted ha tomado más drogas, ha incautado, decomisado más droga, especialmente cocaína, quiere decir que ustedes son efectivos, número uno. Es una visión cercana a la objetividad. La otra, no menos objetiva, es de que por alguna razón la República Dominicana se ha convertido en el principal puerto de transbordo de drogas hacia los Estados Unidos y Europa en toda Centroamérica y el Caribe. Por alguna razón. Una de las razones puede ser que desde Haití es un gran almacén de droga y la conexión en la isla traería como consecuencia lo que ustedes ven. Fíjense que la mayor cantidad de drogas es decomisada en la zona sur de la República. Una buena parte de ella llega por vía marítima, pero otra parte puede ser que llegue por vía terrestre desde Haití. La otra parte que a uno le parece también preocupante es que una parte, aunque sea mínima de esa droga, se queda como pago a quienes la trasiegan dentro del territorio nacional. Entonces tenemos una provisión de drogas para nuestros jóvenes más allá de lo tolerable en la República Dominicana. Y segundo, la corrupción a nivel general. Ustedes ven que apresan uno chiquito, apresan uno por allí, apresan uno por aquí, pero en todos los barrios de todo el territorio nacional, miento, pregunto, ¿ustedes me creen que estoy exagerando? En todos los barrios y comunidades del territorio nacional hay un punto de droga. Hay al menos un punto de droga. Y funcionan mejor que una farmacia nocturna. Y eso también me llama la atención, que si de un lado están decomisando toneladas de droga, de otro lado se descuidan a los pequeños empresarios de ese sector que operan vendiéndoles drogas a los jóvenes en los barrios y en los sectores residenciales del país. Por tanto, quisiera yo pedirle a ustedes que reciban esa noticia en las dos vertientes. Nos alegramos de ser el país que más droga decomisa y nos angustia saber que a la República Dominicana, a su territorio, está llegando tanta droga. Por algo será, imagino. Vámonos a un cambio.
Señores, entonces, ayer hablé del proyecto de ley de libertad de expresión y prometí que vamos a hablar de ese tema en los días subsiguientes para leer más el proyecto, pero también para participar en los debates que se van a producir desde el Congreso de la República. Quiero poner un ejemplo. Claudia Pérez, es que se llama la apreciada colega, ¿verdad? Claudia Pérez, que le dicen la Tora, fue apresada, arrestada se dice, por rebeldía, ordenado por un juez, legal todo, porque si un juez ordena un arresto, es un arresto. Y los arrestos se hacen colocándole las esposas, inhabilitando físicamente la posibilidad de que la persona arrestada, que no tiene la calidad de reo, no es un reo todavía, es una persona que está bajo arresto, es decir, tráigamelo a mi presencia. Cuando una persona se niega a ir a presentarse a unas diligencias procesales que ha ordenado un juez jurisdiccional competente. Entonces, ¿por qué fue ella apresada? Bueno, porque fue demandada ante los tribunales por los delitos de difamación e injuria por un diputado que ella lo acusa de narcotraficante. El diputado se siente difamado y ha recurrido a los tribunales. Lo que ha debido ser un juicio ordinario, regular, se ha convertido en una situación de atención pública. Eso es importante ver eso para poder nosotros entender el proyecto sobre la libertad de expresión. A mí me da la impresión de lo que pretende ese proyecto es privilegiar la palabra regulación. Es decir, que las redes sociales no se conviertan en el estercolero de que a todo el mundo le digan delincuente, ladrón, prostituta, qué sé yo cuánto, y esto y lo otro, sin que se produzcan consecuencias jurídicas determinadas. La palabra, a mí de eso de regular, a mí me luce a veces peligrosa, sobre todo cuando se trata de la libertad de expresión. Es verdad que, y yo lo he criticado aquí, nos convertimos fácilmente en un estercolero mediático donde nadie vale nada, donde usted está... Supiste que te dijeron ahí que tú te robaste qué sé yo cuántas cosas, pero ¿cuándo? ¿Qué? Sí, eso está, se hizo viral porque este proyecto no es novedoso en cuanto a la comunicación tradicional, porque lo que hace es recoger todas las previsiones legales que están dispersas en la ley 6132, en el reglamento de espectáculos públicos, en códigos como el Código Penal y en el Código de Protección a los Menores, entre otros, y leyes especiales que hay dispersas en el ordenamiento jurídico nacional. La asume, la lleva a una sola ley, una ley que contiene principios, una ley que contiene muchas cosas, pero que esa ley habla de un Instituto Nacional de la Comunicación que va a ser manejado supuestamente de manera autónoma, con patrimonio propio, con qué sé yo qué propio, sí. ¿Cuáles de las instituciones que se manejan de esa manera son independientes en la República Dominicana? ¿Cuáles? La Cámara de Cuentas, el Indotel, cualquiera, pues mencióneme cualquiera que te diga, no, nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Ejecutivo. El partido que tiene mayoría congresual domina todos los órganos autónomos, incluido, y perdónenme el atrevimiento, al Ministerio Público. Por una razón, el poder es el poder, se acabó. Ese instituto puede convertirse de dos maneras, o puede ser funcional, o puede ser un amasijo de burocracia al servicio de determinados intereses de naturaleza política, económica o social. Entonces, a partir de lo que le pasó a la Tora,
que fue arrestada de manera legal, porque un juez determinó eso, una jueza tengo entendido, y cuando ella se presentó y prometió que va a asistir a las diligencias procesales, pues ya la ponen en libertad porque era un arresto para tráiganmela aquí a mi presencia. Eso es lo que señala la jueza, un arresto de simple policía. Pero el caso es grave porque esta comunicadora acusa a un legislador de la República que ha sido mencionado en expedientes de corrupción de narcotraficante. Señor Goris, me parece que es su apellido. Entonces, yo eso lo extrapolo solo para decirle a ustedes que debemos seguir discutiendo el tema este del nuevo proyecto. Yo no tengo ninguna objeción de que se recojan todas las nomenclaturas jurídicas relacionadas con la comunicación y con el ejercicio profesional de la comunicación, pero me llama mucho la atención esa institución. Y yo creo que todavía hay que refinar más eso para evitar tener especies como la Cámara de Cuentas en el orden de una ley que es la base de un ejercicio, de un quehacer, que es la base fundamental de la democracia dominicana, que es el poder hablar, el poder expresarse libremente. Resulta que no va a haber una sola ley que pueda aguantar eso, porque lo que se incluye en esta ley, no hay un estatuto que tenga la eficiencia necesaria, porque vamos a ver, si Elon Musk desde Estados Unidos se refiere en términos despectivos, en términos infamantes, injuriosos o afrentosos contra una persona física o jurídica en la República Dominicana, ¿se le aplicará la ley internamente? ¿Se le mandará a buscar? ¿O tendrá que irse a Estados Unidos donde él pronunció tal o cual difamación contra el orden dominicano, cualquier cosa que afecte una estructura personal o corporativa dominicana? Porque las redes, la internet, es universal. Entonces eso tiene que tener algún nivel que uno capte la parte que tiene que ver con la República Dominicana, con nosotros. Pero yo no sé qué hará un instituto si va a decirle a un periódico cómo es que se interpreta la ley cuando yo no tengo que irme al instituto a nada, porque yo tengo al Código Penal, yo tengo al orden jurídico que trata las infracciones previsibles en este quehacer, como la difamación y la injuria, y cualquier otra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el instituto? Va a regular el ejercicio de la libre expresión y difusión del pensamiento. Va a regular el acceso a la información, el derecho de acceder a la información, a las fuentes informativas que tiene un periodista. Va a regular el derecho de un periodista a reservarse la fuente que motivaron una información. Se va a convertir en va a garantizar la no censura previa, va a garantizar los privilegios que se otorgan en la concesión de emisoras, de canales de televisión, de publicidad, que un solo periodista sin haberse hecho unos estudios, un solo comunicador o una empresa de comunicación, le entregan 20, 30 millones de pesos mensuales, y otra que tiene mayor arraigo entre la población, o no le dan nada o le dan 3 centavos. Eso es lo que va a hacer. Y cuando hay un partido político ahí que domine todo, que le diga, mira, entre tus regulaciones, ponla para que se beneficie a este sector de la prensa que está con nosotros, y al otro sector de la prensa que no está con nosotros se fue. Va a invocar la independencia. El único órgano que hasta ahora aparenta un distante de una influencia de naturaleza oficial es el Defensor del Pueblo. Después la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un ente autónomo, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pregúntenme si el rector de la universidad o la rectoría está a favor, en contra, tiene algún tipo de situación como tiene la Universidad de Harvard con el presidente Donald Trump. Entonces, yo le tengo mucho miedo al instituto este. Yo quiero que ese instituto tenga más claridad, más garantía para el ejercicio
de nuestra profesión. Y le pido a ustedes, se lo he dicho, busquen en internet, lean esa ley como lectores, como académicos, como ciudadanos, como ustedes quieran, léanla y hagan las observaciones del lugar. No se lleven de que está siendo aprobada solo por la Sociedad Dominicana de Diarios, lo cual nosotros nos merece mucho crédito. Pero aún así, también nosotros debemos poner nuestros peros en este particular. Muchas gracias, mis amigos, por estar con nosotros. La verdad que nos complace mucho haber compartido con ustedes estos temas. Y este programa está para eso. Este programa está para pensar. Este programa está dirigido a gente que piense, a gente inteligente. Gracias, señores. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. No sin antes decir, señores, que los funerales del colega Roberto Rodríguez Marchena, apreciado amigo, se comienzan desde ahora con el velatorio en la capilla del Abraham Lincoln y posteriormente tendrá cristiana sepultura. Invitamos a todos que vayan a darle el último adiós a Roberto Rodríguez Marchena, apreciado amigo, que falleció en la víspera. Nos vemos, señores.